En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Íntimamente. Nuestro invitado de hoy es uno de los mejores creadores y el más importante representante del teatro musical argentino. Hijo de dos grandes del mundo del espectáculo, reconocido director teatral, autor, escritor, dramaturgo y actor. Llevó la emoción al debate de la ley de matrimonio igualitario cuando durante una sesión especial del Senado recitó un fragmento de su obra en homenaje a Federico García Lorca para poder defender su posición a favor de las uniones homosexuales y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. Tiene su propia escuela, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, realizó innumerables comedias musicales. Actualmente está preparando junto a Rique Pascuch Tiempos Relativos, está nominado a los premios ACE por El Hombre de la Mancha y a punto de debutar en cine junto a Graciela Borges y tantos otros en El Espejo de los Otros. Con nosotros el queridísimo Pepe Cibrián Campoy. Hola Pepe. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Qué linda presentación. Ay, te agradezco muchísimo. Lo que pasa es que cuando escucho esas bellas palabras y todo lo que uno ha hecho y está por hacer, ¿no? Dice, wow, no, qué rápido pasa todo y sin embargo qué intenso. Y así es, así ha sido y es mi vida muy intensa y muy gratificante porque creo que yo he sido un hombre con suerte que la he peleado, no es por casualidad, no vino a buscarme Tito Lectura a casa, sino que yo fui a golpear una puerta y como esas, tantas otras, o como en Priscila, y eso me abrió otras puertas, como que Marcos Carnevale viniera a verme y me ofreciera este protagonismo tan bello con Graciela y un elenco tan espectacular, realmente es una historia tan impresionante, tan bella, una producción tan inteligente, tan surrealista, y me sentí tan bien dirigido y tan cómodo haciendo cine que espero seguir haciéndolo. Me dice Marcos que sí, te van a llamar mucho porque me dice cosas preciosas de lo que he hecho, yo no lo he visto, ahora el 21 voy a ver una privada, pero todo el mundo me ha muy contento con esta nueva faceta mía como actor, Alejandra, que tanto me gusta, tanto me alivia de otros pesos que retomaré, claro, porque es parte de mi vida, pero es bello que te dirijan, es muy bello. Y la verdad es que vos sabés que yo lo pensaba como un desafío cuando vos además sos tan buen director y has dirigido tanto. Me imagino que no debe ser fácil tampoco para quien te dirige ponerse del otro lado y decir, no le estoy diciendo a cualquiera, le estoy diciendo a Pepe Cibrián qué es lo que tiene que hacer. Yo sé lo que pasa, Alejandra, que soy un hombre muy ubicado y muy respetuoso de los roles. Por lo tanto, cuando yo fui a golpear las puertas para hacer Priscila, y se juntaron conmigo al día siguiente la producción y Valeria Ambrosio, la directora y demás, y me preguntaron, bueno, pero ¿quién te dirige? ¿Cómo te dirigen a vos? Y yo le dije a Valeria, dirigiéndome, yo sé muy bien lo que hace un actor porque vengo de 7 generaciones. Claro. Yo no voy a dirigir la obra, yo no la voy a producir la obra, yo voy a ser un absoluto buen discípulo y así ha sido, así fue, igual que con Marcos, el placer de ser dirigido y vuelvo a decirte, primero muy profesional, con lo cual 2 horas antes de todas las situaciones de cualquier función, yo ya estoy listo, preparado como para poder empezar mi tarea. Luego de eso, me encanta comunicarme con la gente. También Marcos y la gente me decía, no, todo el mundo pensaba que era muy difícil, que vas a llegar y que qué difícil Pepe, no sé por qué. Realmente esa tonta fantasía de Pepe, y Pepe se llevó maravillosamente, los técnicos me amaron, yo los amé a ellos, nos divertimos durante la filmación, la Borges es un ser que yo amo desde mucho tiempo y que me enseñó muchísimo en esta experiencia porque ella es una mujer cine, es el emblema del Centro Cine Nacional. Marcos, puedo decirte que me dirigió con una sabiduría y una calidez y creo que lo que logré, me dicen, y yo lo siento, parece ser que es bueno. No soy difícil para ser dirigido. Alejandra va a dirigir Ricky,
que bueno, es alguien que conozco desde que empezó, porque empezó prácticamente conmigo en Aquí no podemos hacerlo. Es un hombre tan inteligente, los textos que está escribiendo son maravillosos, el elenco es espléndido, y es una nueva experiencia, primero que me dirija a Ricky, segundo trabajar con gente que mucha de la cual yo nunca he trabajado, no han empezado conmigo, no todo el mundo ya empezó conmigo, y va a ser muy muy interesante, muy enriquecedor, seguro lo va a ser, y me encanta todo eso, amor, me encanta hacer El Hombre de la Mancha, o seguir haciéndolo en gira ahora, como ya es la segunda parte. La primera realmente fue un gran éxito, pero te diría lo contrario, no me importa nada, no, de locura, y me gratifica mucho, amor. Lo único que me preocupa es mi país, pero salvo eso, lo demás está muy bien. Y más allá de esto que decís, te preocupa el país, la gente igual sigue yendo al cine, por suerte. Yo veo que el precio de las entradas, desgraciadamente, no han podido estar acorde con el aumento de las cosas, porque bueno, todo aumenta y si no la gente no va al teatro, pero están funcionando. El Hombre de la Mancha es un éxito en todos lados donde va. Sí, lo fue, mi amor, y lo fue, y hay muchos teatros que van muy bien, hay una cantidad de teatros alternativos con espectáculos maravillosos que también el público concurre. Lo que pasa es que la realidad, Alejandra, es que los costos de producción son tan brutales hoy en día. Una gira, vos pensás, con 20 personas que nosotros llevamos, antes eran 40, ahora no se puede, una entrada no se puede cobrar 700 pesos, por lógica, si ya es difícil hoy en día pagar lo que cobra, lo que cuesta. Es un momento muy particular que estamos viendo en todo sentido. Las salas también cada vez son menos porque están en manos de menos gente, lo cual no está mal, pero entonces uno depende de que en tal fecha si alguien se cae o va mal, lo cual es muy desagradable porque no quiero depender yo de que le vaya mal al otro, ¿verdad? Entonces a lo mejor la figura, eso también tendremos que ir con orgullo, lo hablábamos el otro día con la Viral, tendremos que ir también a otros espacios alternativos para poder por lo menos darnos el gusto de hacer. Pero si no, es difícil, y bueno, pero es la vida como está ahora, y uno tiene que enfrentarla, seguir luchando como animales, o retirarse, que es otra opción, pero a mí me sería bastante difícil, ¿no? Vos no podrías retirarte jamás, ¿no? Supongo que no, mi amor. Además no te van a dejar. Yo soy una de las que me encadeno, ¿viste? No, por favor. No, pero uno se puede retirar de un lugar y accionar desde otro, o sea, yo nunca me podría retirar del teatro, pero quizá me podría retirar de toda esta lucha brutal por mantener algo que uno, bueno, obviamente para poder vivir de una manera o para poder hacer ciertas cosas, tienes que tener éxitos o ingresos que te permitan eso, y que no es tan importante en definitiva. Si uno tiene que vende, da igual, lo importante es estar en paz con uno, y ojalá esto siga siendo posible, si no lo voy a decirte con mucha fortuna. La vida me ha hecho un ser muy privilegiado en mi vida personal, en mi vida profesional, en mis afectos, como en tu caso, en el reconocimiento de la gente, de los medios, del país, ¿no? Soy un hombre muy privilegiado, y sin embargo, bueno, estoy en la angustia que todo ciudadano, sea de la idea política que sea, estamos, yo creo, viviendo en este momento. Pepe, recién decías 7 generaciones de artistas, de grandes. ¿Cómo fue tu infancia? Solitaria, muy solitaria, porque mis padres en ese momento, en los años, en la década del 50, del 60, bueno, ya venía papá siendo una gran figura en México, mamá lo había sido en España, acá no era ella, salvo en el medio, que sí se conocían las figuras de allá, pero el público no. Y ellos vivieron una época de un esplendor de costumbres, de teatro, de público, muy mágico. Esto implicaba que ellos trabajaban muchísimo, hacían cine, empezaron a ser los primeros pioneros de la televisión, hacían teatro, por supuesto, todo el año, hacían radio, más hacían una vida social. Después las funciones se iban a comer al Tropezón, luego ya empezó a aparecer Edelweiss, ¿verdad? Primero fue La Cabaña, luego el Tropezón, luego Edelweiss, y yo obviamente estaba en un colegio medio pupilo y no tenía mucho acceso a ellos, y mi infancia fue solitaria porque yo venía del colegio, ellos ya se habían ido, se iban, y yo convivía con el servicio en una casa muy grande en Callao. No fue en ese sentido muy alegre esa parte, y creo que me metí en toda esta fantasía, ¿no?, de esta magia de la locura del teatro,
¿Y para cómo poder surgió, profundizar. Pepe, esto que te metieras en esta magia del teatro y todo lo demás, ¿no? Porque un chico cuando le pasa esto, quizás le toma un poco de idea a lo que es el mundo del espectáculo. Y leí por ahí que cuando vos naciste, tus padres brindaron para que vos seas actor, si eso no fue un... Así es. No, pero ellos en ningún momento me desarraigaron de esas raíces, ¿entendés? Yo, por ejemplo, para mí la gloria mayor era que un domingo, y de vez en cuando sucedía, me llevaran al teatro. Entonces me llevaban, yo veía la primera función, estaba ahí, más que ver la función, me encantaba ver en la boletería cómo iba la venta, desde chiquitito obsesionado. Entonces yo iba antes de empezar la función a todos los camarines, en esa época gente que trabajaron 14 años, 12, como Pacheco, Rossi, Portales, Teresa Serrano. Entonces iba golpeando las puertas para que les pidiera a los padres que me dejaran en la segunda función, lo cual era casi de día imposible porque yo me levantaba muy temprano. Entonces era tal la angustia de irme de ese teatro el domingo, ¿no? Era un día horroroso para mí, pero en ese mientras tanto ellos, claro que me apoyaban, claro que siempre fueron grandes trampolines que me ayudaron a crecer, que apostaron por mí siempre, pero la vida era así. Por lo tanto, yo nunca tuve un rechazo hacia eso, porque ellos no me lo hicieron vivir de tal manera. No sentí que, llamémosle, no era un abandono, la soledad a la cual vivía era debido a algo que era mi enemigo. No, lo entendí porque también mamá y papá habían vivido esa soledad. Mamá, no tanto, porque bueno, era actriz, una hija de actores muy pobres, trabajó desde los 4 años, entonces iban de pueblo en pueblo, y mamá y la tía dormían en una valija con una madera para que no se les cayera la tapa y se ahogaran. Y después fue una figura, y después se convirtió en lo que es mamá y papá, y o sea, viene de, vuelvo a decirte, de mucha raza. Va, en cambio era de actores ricos, y toda su vida se la pasó pupilo, muy solo también, ¿no? Y esto también lo marcó en la vida, pero era la vida de esos actores. Hoy en día es diferente. Hoy en día los actores jóvenes hacen televisión, cosas, están más quizá con sus hijos, es otra forma de ver la vida, pero no lo hacían para joderme, lo hacían porque así era en ese momento, ¿no? Claro, y sí. bueno, y lo viví así. Vos sabés que recién hablabas y hablas de tu mamá, y sabés que yo la amo, porque no es que la amo profundamente. Recuerdo sus charlas y un reportaje que a mí me quedó muy marcado, porque cuando ella contaba la historia de amor con tu papá, que fue tan maravilloso, y a mí me quedó grabado el día que ella dijo que abrió la puerta, que era chiquita todavía porque era una nena, y que lo vio a tu papá y se enamoró perdidamente. Me acuerdo que me describió el traje completamente, cómo tenía, cómo estaba vestido. Y Claro. ¿cómo te marcó a vos esa historia tan maravillosa de amor entre Lo que ellos? pasa es que mamá, vuelvo a decirte, era una niña prodigio. De los 4 años trabajaba. Mi abuela materna era una actriz muy buena, pero muy bohemia. Mi abuelo era apuntador. Entonces, papá, que mi abuelo lo había obligado a estudiar ingenierías de puentes y caminos porque no quería que fuese actor, a los 18 años, justo antes de la guerra, donde papá peleó por el lado republicano, papá lo mandó un poco a la mierda a mi abuelo y se contrató, como se decía, en una compañía, eran muy numerosas las compañías, de una actriz que se llamaba Ladrón de Guevara. Y entonces, en esa compañía trabajaba mi abuela, y mi abuelo creo que era apuntador. El hecho es que esa niña, la niña Campoy, que tendría 9 años, jodía en los camarines, porque papá le llevaba 10 años a mamá. Jodía, se metía en todos estos galancitos, papá, que tenían sus novias en la compañía, siempre le echaban, fuera niña. Y la niña Campoy jodía porque era una niña, además de actriz. Entonces pasaron muchos años, y en el año 47, mamá, luego de la guerra y con todo lo que implicó esa etapa que según ella fue más dura aún que la guerra civil, ya era una estrella. Ya había filmado 25 películas en España y en Portugal y en todas partes, y la contrataron para hacer 2 películas en México. Una de ellas la hizo con Tita Merelo, Arturo de Córdoba, y luego tenía que filmar una en Los Ángeles. Y papá, a su vez, también era un galán sumamente estrella en México, y estaba filmando en ese momento en La Habana. Entonces, cuando sale, y lo tengo inclusive, te la puedo mandar, la foto de esa tapa. Ay, sí, era por favor. Era realmente una diosa tan bella, increíble, ¿no? Y entonces en Cuba salió y vio en un kiosco, como te diría hoy de estas revistas Cara, Sola, lo que sea, de ese momento, una foto de una mujer bellísima. Entonces compró la revista y vio abajo a Ana María Campoy. Y dijo, no puede ser que esta espectacular mujer sea la niña aquella.
Claro. Y entonces cuando llegó a México, a sus amigos de qué sé yo, Negrete, Cantinflas, que eran muy amigos todos ellos, les pidió que hicieran una comida para poder conocer a esta señora, y no te digo que estaba enamorado, tenía ganas un poco de tirársela, claro. Y entonces mamá ahí se conocieron, y de entrada, no, le pareció un imbécil, papá, te lo juro, pero al mes ya estaban juntos, formando este vínculo tan grande que formaron, y con ciertos misterios que a mí en los años luego me fueron develando, ¿no? Porque con ciertos pudores, ya que mamá había estado basada en España, con circunstancias también muy muy duras, y papá tenía una compañera que no era su mujer, sino que venía desde la época de la guerra y que vivía con él. O sea, tuvieron que desarmar toda una historia para poder decidir armar esta nueva, salir de México, como salieron en esta gira inmensa que 3 años duró, donde yo nací en La Habana, y finalmente llegaron a nuestro país, que como siempre recibe a la gente con brazos muy abiertos y nunca te hace sentir extranjero. Absolutamente es así. Entonces esto fue un poco esa historia tan mágica, y que bueno, son los encuentros, qué sé yo, de la vida, ¿no? Sí, sí, maravillosos. Vos sabés que pienso, porque uno hoy, sobre todo con tantos desencuentros que hay en la vida, esto un poco también que estás contando, ¿no? Uno tiene que desarmar historias quizás para armar otras, y que bueno, que sean historias maravillosas. Vos también tenés una historia maravillosa al lado de Santiago, que bueno, que llegaste a casarte, a bueno, armar una hermosa familia, aunque sea de dos, viste, que también es una familia, porque uno dice, no es pareja, viste, es otra cosa. Yo creo que cuando hay tantos años de convivencia, y sobre todo que ustedes tienen sus hijitos, porque los perritos y los demás son familia. Así es, claro, ¿no? Sergio y yo llevamos 15 años compartiendo la vida, momentos muy duros, momentos muy bellos, crisis como todas las parejas, pero nos une un gran amor, un profundo respeto, admiración, permanencia, constancia, apoyo. Él es mucho menor que yo, absolutamente, y sin embargo, bueno, es un arquitecto, ya lo conocí siendo arquitecto, pero y nos conocimos por internet, porque yo lo conocí por ahí, y así fue que seguimos juntos maravillosamente, y sí, nosotros quisimos formar una familia aún más grande, porque durante 10 años ya sabemos que intentamos adoptar 1, 2, 3 chicos, lo que fuere, y en ese momento, pues más allá del honor que me decían en la Secretaría de Minoridad en ese momento, oh, qué honor, la realidad es que el honor no apareció nunca, y cuando ya apareció hace un tiempito, luego de la ley, yo ya sentí ahí, y le dije a Santiago, me siento ya muy grande para encarar una paternidad, que lo malo no es que yo me vaya antes que lo que espero, sino que vos te fueras, porque ¿qué hago yo a los 80 años, dentro de 13, que ya se van en 2 minutos, con un adolescente o 2 o 3, es muy difícil, ¿no? Entonces ya sentí, bueno, ¿qué más da eso que hace 5 años más? Bueno, es lo que yo sentí, que en ese momento no era, y sin embargo peleé mucho, como tanta otra gente lo hizo antes que yo, pero desde mi lugar creo haber hablado en un momento muy oportuno, peleé para que otros lo pudieran hacer, y conozco tantos casos de gente que ha tenido la posibilidad y tiene de haber adoptado chicos, y que por supuesto no los han pervertido por ser homosexuales o lesbianas, como una vez una señora muy elegante preguntó en su programa, porque de esa manera, si fuese por perversión, yo tendría que ser heterosexual, porque mis padres lo eran. Entonces realmente fue una pregunta muy cruel y muy dura, y sin embargo hoy en día, ya lo sabemos, Alejandra, hay más de 10.000 matrimonios, ya la sociedad, aun cuando haya mucha gente que no esté de acuerdo, pero los chicos jóvenes, la juventud y muchos de la gente adulta ya los va tomando, los chicos desde ya con una gran naturalidad, y los grandes a huevo, porque no hay otra más que aceptarlo, más allá aún de la ley, ¿verdad? Porque mira que hay leyes crudas en el mundo, en Uganda, donde los matan a los homosexuales y a los amigos de los homosexuales por no denunciarlos, en Rusia, donde sabemos lo que Putin está haciendo con la gente que tiene esta identidad, y sin embargo sigue habiendo, o sea, y vuelvo a decir, es como cuando los cristianos eran perseguidos en la época de Nerón o de los primeros emperadores hasta Constantino, y sin embargo sigue habiendo cristianos. Y dices, pero ¿cómo vas a comparar una cosa con otra? Sí, son elecciones. Esa gente elegía una doctrina de fe, y nosotros elegimos una doctrina de vida, que no es tan distinto, digamos, es una cuestión de fe lo que uno hace. Y no por eso es ofensivo hacia los otros, y me parece que hoy el mundo está acostumbrado a muchas cosas, al divorcio,
¿no? Alejandra, yo cuando era chico, en mi colegio muy formal, el Ground Day School, me acuerdo que un compañero nuestro, los padres se divorciaron y la gente no le hablaba a este chico. Hoy en día no le hablan a los que no están divorciados. ¿Verdad? Es así, el mundo va modificándose y no tiene más remedio que aceptar la evolución y el cambio. Fuiste muy importante para la legalización del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Cuando estuviste en el Senado de la Nación fue maravilloso lo que hiciste. Quedó en la historia, porque realmente quedaste en la historia. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo viviste eso? Con mucho orgullo, Alejandra. Un profundo orgullo y una gran dedicación a mi padre por haber él también peleado por sus ideales, arriesgando su vida, tuviendo que vivir un exilio y no volver nunca más a su patria. O sea, lo viví y lo vivo. Vos decís, quedaste en la historia, imagínate, claro. Si así fuere, qué gloria, ¿no? La gloria es ser ciudadano. Esto es algo que me causó y me causa un profundo orgullo. Siempre traté desde ese momento, y más de, no sé, en 2 meses o 3, no sé, cientos de reportajes, me acuerdo de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el día estaba haciendo reportajes y exponiendo mi identidad, cosas que yo nunca había hecho, aunque todo el mundo lo sabría, pero ni los medios me preguntaban, ni yo lo hacía, porque no me interesaba a mí, pero no por un problema de, ay, ¿qué van a decir?, sino porque no me da la gana, era mi intimidad, y sin embargo así lo hice, y esto me causó, y me causa, una profunda emoción, porque entonces creo que, no porque los demás también lo han hecho, mucha gente, además hay otra gente que no tiene, digamos, la posibilidad de acceder por no tener un nombre o por lo que fuere, ¿verdad?, sí, a poder plantear sus opiniones. Yo no, creo que fue una persona elegida que pudo hablar en nombre de muchos. Esto, insisto, es un privilegio que la vida me dio. Marica, lo habías escrito mucho antes del debate de la ley, ¿no es cierto? Mucho antes, sí, claro, sí. Lo que pasa es que me acuerdo estaba en un almuerzo con Mirta cuando empezó todo este jaleo y había una senadora a mi lado, no importa el nombre, y había sido una diputada, Houghton, una mujer muy agradable, por cierto, y entonces empezamos una suerte de diálogo, porque no fue una fea discusión, fue un diálogo donde yo planteaba mi necesidad de ver qué pasaba con los chicos de la calle, ella planteaba la suya, hasta que en un momento yo le pregunté, bueno, diputada, a ver, dígame, ¿usted qué prefiere, Pepe o Calle? Como diciendo, ¿qué prefiere, que le dé amor a alguien o que los maten, los violen, los forniquen, los disminuyan, los humillen en la calle? Claro, como es una buena mujer, no puede decir Calle porque no lo siente. Claro. Y tampoco podía ser Pepe porque tenía que votar a favor. Con lo cual sí es un profundo silencio interno, porque no dudo de su buena fe porque ella tenía su opinión, pero ante esta pregunta tan brutal, entonces al día siguiente esta señora senadora, por cierto, que había sido muy agradable y lo fue luego en esas circunstancias, me invitó tengo su correo en ese momento porque fue tan importante para mí, a exponer mis ideas y mi propuesta en el Senado de la Nación. Entonces, si no fue el primero, da igual. Me tocó a mí, me lo propuso a mí. Lo charlé mucho con Santiago. Yo soy muy respetuoso de nuestras instituciones, de nuestros espacios. Y entonces, finalmente dije que sí. Yo supongo que esta senadora habrá pensado, porque fue y era una de las grandes personalidades de la política que estuvo en contra de esta ley, muy unida al cardenal Bergoglio en su momento, haciendo mítines y reuniones en todas las provincias en contra de esta ley. Pero en ese momento me invitó a mí. Nunca supe por qué me invitó a mí. Pensaría quizás que yo iba a decir un texto más liviano, y de esa manera ser más progresista. No lo entiendo, porque no dudo de su buena fe hacia mí como persona. Sus intereses personales no los he hecho. Es que yo fui así, empecé a hablar y claro, yo sí decidí que iba a leer ese monólogo final de Marica, de mi obra, donde la palabra Marica permanentemente es el momento en que lo van a fusilar, cuando habla de Marica Galileo, Marica Don Juan Tenorio, Marica Calderón de la Barca, Marica Beethoven, todos aquellos que por ser distintos, diferentes, la palabra Marica era una metáfora, ¿verdad? Por ser diferentes, pensar de otra manera, fueron aniquilados por las hordas, ¿no?, que inhumanamente aniquilan a nuestros desaparecidos, a los genocidios, al holocausto, digamos, por pensar diferente. Eso era, lo que proponía este monólogo. Claro, además, estaba dicho de una manera tan visceral, como lo dice Federico luego en el final de la obra, que esto causó un impacto muy particular
y entonces se calla marica, o habla marica, perdón, hasta lo pusieron de ringtone, me parecía muy divertido que lo hubiesen puesto de ringtone, ¿no? Se usó de muchas maneras, con humor, sin humor, y yo me escucho ahora, veo, a veces lo he visto, digo, realmente estaba delirado, ¿no? Porque en ese Senado, donde la gente estaba lívida, y esta mujer estaba cada vez más lívida, porque no esperaban que yo hiciera eso, y no fue, porque era lo que yo sentía, no lo hice como un golpe bajo, no, lo hice porque esto es lo que yo sentía que me expresaba. Y que mostrabas una realidad, mostraste la realidad de la manera más cruda, pero la realidad al fin. Exacto, y bueno, y luego también me otorgaron el galardón del Senado de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, que es el que dicen que es el más importante de un ciudadano, pero ambos galardones, eso, la ciudadanía de mi ciudad, fueron otorgados no al artista, aunque lo mencionaran, sino a aquel que luchara por sus ideales y que peleara por sus convicciones. Esto, como ciudadano argentino, porque yo soy argentino por opción, ya que mi padre había nacido en Buenos Aires en una gira, por lo tanto yo era argentino y soy argentino, y si no me hubiese naturalizado, da igual, no importa, el alma está donde uno lo elige, me dio como una seguridad en que creo que algo he aportado, más allá del arte, que también, por supuesto, es sanador y es fundamental, los recuerdos que la gente expresa de vivencias, de sanaciones que tuvieron a partir de nuestras obras con Ángel y que nos conmueven de tal manera. Pero esto fue un regalo de la vida. Bueno, tenemos que ir a un corte chiquitito y enseguida volvemos.